que nos va a hablar, de el escritor fantasma, de corrector a escritor fantasma y de lo que eso significa. Y el último bloque, corrección y tipos textuales, está compuesto por Periodismo y literatura, de Un pájaro las dos alas, por Alessandra Hernández, es decir, que se especializa en corregir estos dos tipos textuales, y Silvina Allegretti, corregir es un acto amoroso. Bueno, que ya van a escuchar de qué se trata. Entonces, tenemos esos cuatro bloques: inteligencia artificial y corrección, corrección y edición, corrección y redacción, y corrección y tipos textuales. Entonces, como para que vayan ubicándose y anoten, como dijo Diana, las preguntas y dirigidas a quién, para luego poder compartir un momento de intercambio al final de las exposiciones. Y bueno, cada uno de los participantes les va a contar a qué se dedican, quiénes son, es decir, ellos mismos se van a presentar. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y adelante entonces, Laura Pergola. Buenas tardes, espero que estén todos y todas muy bien. Bueno, voy a compartir, voy a tratar de lograrlo. Mi exposición, bueno, yo soy editora y correctora, además escritora y docente universitaria y me dedico, entre otras cosas, a la corrección de géneros académicos. Y bueno, por eso la exposición está relacionada un poquitito con a lo que yo me dedico. Voy a un segundito para poder ver dónde puedo cambiar de slides. Bueno, la ponencia la titulé La IA en la corrección de textos académicos, alcances y desafíos. La inteligencia artificial está produciendo una transformación muy concreta en el campo de la escritura académica, pero no se trata solamente de una cuestión tecnológica, sino que también se trata de una transformación en nuestras prácticas de lectura, de evaluación y de intervención sobre los textos. Hoy recibimos textos cada vez más correctos, eso es evidente, textos con una sintaxis cuidada, con un léxico adecuado, obviamente esto lo digo en el marco de los textos académicos, ¿no? Con una organización discursiva que responde a las expectativas del género académico, y durante mucho tiempo ese era precisamente el problema, la incorrección. Sin embargo, lo que empieza a aparecer con fuerza es una situación paradójica. A medida que los textos se vuelven más correctos, se vuelven también más difíciles de leer críticamente. Porque justamente lo que desaparece no es el error, lo que empieza a desaparecer es la resistencia, la atención, la lectura se vuelve mucho más rápida, pero también más superficial. Como señala Humberto Eco, un texto es una máquina perezosa que exige del lector un trabajo cooperativo. Y lo que estamos viendo hoy es que ese trabajo cambia de naturaleza. Ya no leemos para detectar fallas evidentes, sino que leemos para reconstruir aquello que el texto ya no muestra. Y ese desplazamiento de lo visible a lo invisible es el punto de partida de todo lo que yo les quiero plantear hoy. Quiero empezar con una escena que en este momento ya forma parte de una práctica cotidiana. Una investigadora que envía el borrador final de un artículo para una revista indexada, el texto está impecable, la sintaxis es correcta, el tono es homogéneo, las referencias están bien integradas, pero no hay errores evidentes. Todo parece estar en orden, pero a medida que yo voy avanzando en la lectura, parece una sensación difícil de definir y al mismo tiempo muy reconocible para quienes trabajamos con este tipo de textos. Una sensación de fluidez excesiva. Los párrafos fluyen demasiado bien, las transiciones se parecen entre sí, las oraciones están construidas correctamente, pero organizadas de un modo que no ofrecen esa atención o este, ese pensamiento crítico que deberían tener. Y ahí aparece algo interesante. El texto se deja leer sin dificultad, pero también sin marcas, sin puntos donde la lectura se detenga,
Si antes el problema era que el texto no cerraba, hoy muchas veces el problema es que cierra demasiado rápido. Y entonces en ese momento cambia la pregunta. Ya no nos preguntamos si esto está bien escrito, nos preguntamos qué tipo de proceso de escritura produjo este texto, qué decisiones fueron tomadas por el autor o la autora, cuáles fueron sugeridas, cuáles fueron directamente generadas por esa herramienta, porque lo que hoy empieza a volverse opaco no es el resultado, sino justamente es el proceso. Y cuando el proceso se vuelve opaco, la lectura crítica tiene que hacer un trabajo distinto, tiene que reconstruir, tiene que inferir, tiene que interpretar, y ese es el punto en el que nuestro trabajo empieza a cambiar. Dejamos de intervenir solamente sobre textos y entonces empezamos a intervenir sobre condiciones de producción. Si pensamos esto con Roger Chartier, ningún texto existe de manera aislada. Todo texto va a estar atravesado por mediaciones institucionales, discursivas, históricas y hoy fuertemente tecnológicas. Una tesis o un artículo nunca son solo la voz de quien escribe, sino que obviamente sabemos que son textos dialógicos. Entonces la inteligencia artificial no introduce la mediación, la intensifica y la transforma, porque ya no solo corrige o sugiere, organiza, reformula, resume y propone estructuras. En términos de Michel Foucault, podríamos decir que no solo circula discurso, sino que participa en su producción. El efecto es claro, las huellas del proceso se vuelven menos visibles. El texto llega correcto pero más opaco. Por eso la corrección deja de ser solo normativa para pasar a ser interpretativa. Un ejemplo concreto nos muestra dónde está hoy nuestro valor, ¿no? En un capítulo de tesis sobre trayectorias docentes, la autora usó la inteligencia artificial para mejorar el estilo. El texto original decía: las entrevistas mostraron vacilaciones en la autopercepción profesional de docentes nobles en contextos vulnerables, y la versión intervenida dice: las entrevistas evidenciaron desafíos en la construcción de la identidad docente. La segunda versión es más limpia, más académica, pero pierde tres cosas clave: el recorte empírico, la precisión conceptual y la singularidad del hallazgo. Como señala Jérôme Brunner, el lenguaje no solo transmite, sino que configura la realidad. Y cuando la formulación se vuelve genérica, también se vuelve genérico el conocimiento. Y ahí aparece nuestro rol, no solo mejorar la forma, sino proteger el contenido como producción de conocimientos. Con Pierre Bourdieu podemos precisar aún más esto. Un texto académico no solo debe ser correcto, debe ser legítimo dentro de un campo, y la legitimidad va a depender de cómo se construye una hipótesis, qué tradición teórica se activa, qué evidencia se considera válida. La inteligencia artificial produce plausibilidad, pero lo plausible no siempre va a ser pertinente. Y muchas veces se reproduce lo esperable, lo estandarizado, y el conocimiento académico no se basa solo en repetir lo esperable, sino en producir diferencias significativas. Por eso nuestro trabajo opera sobre dimensiones no visibles: consistencia conceptual, progresión argumentativa, construcción de autoridad discursiva, y en este contexto el corrector o la correctora se define como asesor lingüístico discursivo especializado, es decir, nos corremos un poco del rol que teníamos hasta ahora. La inteligencia artificial entonces no va a reemplazar nuestra tarea, pero tampoco la deja intacta, la desplaza, la expone y sobre todo la vuelve mucho más exigente. Durante muchos años quienes trabajábamos en corrección teníamos un territorio totalmente o relativamente claro. Había errores, había ajustes, había zonas donde el texto fallaba, y nuestro trabajo consistía en gran medida en intervenir sobre esas fallas, ordenar, ajustar, normalizar, hacer legible un texto. Había algo tranquilizador en ese esquema. El problema lo veíamos en la superficie. Hoy, en cambio, nos encontramos con textos que ya llegan resueltos, textos que cumplen con las expectativas formales, que respetan el registro académico, que organizan correctamente la información, textos que en muchos casos serían
perfectamente publicables sin grandes intervenciones. Y sin embargo algo en ellos se vuelve más difícil de identificar, algo no falla, pero tampoco termina de sostenerse, y ahí aparece el nuevo problema. Ya no trabajamos principalmente sobre errores, trabajamos sobre desplazamientos más sutiles. Trabajamos sobre lo que se pierde cuando un texto se vuelve demasiado correcto, porque hay pérdidas y son pérdidas que se ven a simple vista, no están marcadas en rojo, no aparecen como incoherencias evidentes, no interrumpen la lectura, todo lo contrario, muchas veces la vuelven más fluida, más cotidiana, más agradable. Pero en esa fluidez también puede disolverse algo fundamental. Se diluye la precisión conceptual, se atenúa la fuerza de una categoría y se vuelve difuso el recorte empírico, y sobre todo se debilita la voz autoral. Como señala Roland Barthes, la escritura es el lugar donde el sujeto se juega. Lo que estamos viendo hoy es que ese juego empieza a regularizarse. Las formulaciones se parecen, las estructuras se repiten, las transiciones se vuelven previsibles, entonces el riesgo ya no es escribir mal, el riesgo es escribir sin diferencia, que todos los textos funcionen, pero ninguno lleve a la reflexión académica, que todos los textos sean claros, pero ninguno sea necesario. Y esto es particularmente problemático en el ámbito académico, porque el conocimiento no solo se produce por acumulación de información correcta, se produce también cuando algo se formula de un modo que antes no estaba disponible. Cuando una categoría se ajusta con precisión, cuando un recorte empírico se nombra de manera rigurosa, cuando una hipótesis logra tensar lo ya dicho. Si esas operaciones se reemplazan por formulaciones genéricas, lo que se pierde no es estilo, es conocimiento. Y ahí es donde nuestra tarea cambia de escala. Corregir ya no va a ser solo mejorar la lengua, es intervenir en el punto en el cual el lenguaje y el pensamiento se articulan. Es leer no solo qué dice el texto, sino qué puede llegar a decir y qué deja de decir. Es preguntarnos cada vez, ¿esto está formulado así porque es lo más preciso que se puede decir o porque es lo más probable que suene bien? Esta diferencia, que es mínima en la superficie, es enorme en términos de producción del conocimiento. Por eso, en este contexto, corregir implica sostener una forma de resistencia, como dije al comienzo de mi exposición, no una resistencia a la tecnología, sino a la homogeneización del discurso, a la idea de que escribir bien es simplemente ajustarse a un modo estable. Corregir hoy es sostener la singularidad cuando todo empuja a lo intercambiable, es defender la precisión cuando todo tiende a generalizarse, es acompañar una voz cuando todo tiende a nivelarla. Y en ese punto nuestro trabajo deja de ser invisible, deja de ser un paso técnico, secundario, posterior, se vuelve una intervención central en la cadena de producción académica, porque trabajamos en el momento en que un texto puede volverse genérico o volverse significativo. En una época de escrituras cada vez más correctas y cada vez más parecidas entre sí, corregir no es simplemente mejorar lo que está mal, es hacer lugar para que algo distinto pueda ser dicho. Y eso, me parece, no es un detalle técnico, es una responsabilidad intelectual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Vamos a cambiar entonces ahora de bloque. Vamos a pasar a corrección y edición. Y entonces le vamos a dar lugar a María Paula Chazarreta, cuya intervención se llama La expansión de la editorial hacia la lectura estructural del manuscrito. Bueno, gracias Andrea. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, como dijo Andrea, es María Paula Chazarreta. Yo soy editora, traductora y correctora, y hace más de 20 años que estoy trabajando en la industria editorial. Cuando participé del panel de Pleca en la Feria del Libro, justamente había hablado sobre esta lectura estructural del manuscrito. Y mientras adaptaba la charla para compartirla con ustedes por Zoom, me di cuenta de que había hablado de lo que hago, pero no cómo llegué a hacerlo. Y creo que en ese cómo está eh, el tema de esta expansión de la tarea del corrector frente a los desafíos laborales.
porque en mi caso, bueno, esa expansión no ocurrió ni hacia nuevos formatos, ni hacia nuevas tecnologías, ni otros soportes, sino hacia el interior del texto, que es lo que yo llamo la estructura, y obviamente ahora voy a contarles a qué me refiero con esto. Cuando empecé a trabajar exclusivamente con la corrección editorial, la mayoría de los manuscritos ya llegaban bastante trabajados. Habían pasado por un editor o por lecturas previas, o generalmente había un equipo editorial detrás. Y a los correctores ya nos llegaba un texto bastante sólido en el que había que directamente intervenir y comenzar con la corrección. Hoy recibo los manuscritos directamente del autor, y esto es independiente de si viene de una traducción, perdón, de una corrección de un autor que se está autopublicando, como si viene de una editorial o de una institución. Y estos manuscritos ahora traen unos problemas que ya no se solucionan corrigiendo el texto. Eh, Desde hace poco tiempo tuve que empezar a incorporar algo que no se presupuesta ni está dentro del tarifario, que es esta lectura estructural del manuscrito. Y aunque parezca una obviedad, es la lectura completa de ese manuscrito antes de empezar a intervenirlo. Y en general, bueno, uno piensa que se leen todos los manuscritos que nos llegan antes de empezar, y en textos literarios que pueden tener entre 300 y 600 páginas, no necesariamente se leían antes. Y ahora sí, porque empiezan a tener que entenderse justamente si esa estructura funciona antes de empezar a intervenir un texto. O bueno, justamente si hay una estructura y si este texto funciona, que bueno, no siempre pasa. A veces hay textos que desarrollan una misma idea durante 10 capítulos y eso no se va a poder corregir con una corrección de estilo. Tampoco podemos solucionar si un capítulo, por ejemplo, viene contando algo y después rompe esa progresión, o si una información que el lector precisa que llegue en la página 20 llega en la página 100. Eh, por ejemplo, hace poco, en una novela, un texto literario, el autor desarrolló a los personajes como textos e historias individuales que se iban como superponiendo para llegar a un final coral. Y en algún momento perdió el hilo cronológico y un personaje se mudaba, viajaba, conocía a una persona y su viaje duró 3 años hasta que volvió a la provincia natal. Y en ese mismo tiempo, el otro personaje, que era una mujer y estaba embarazada, había tenido el bebé y esta persona llega con el regalo para ese bebé, que habían pasado 3 años ya. Obviamente se había perdido en el hilo y bueno, esas cosas se terminan detectando en esa lectura estructural. Estos problemas de estructura, justamente alguien tiene que detectarlos y muchas veces esa persona ahora termina siendo el corrector. Es en quien se delega la coherencia y a veces en los textos de autor es la única persona que lee el texto, porque luego va a diseño y luego va a imprenta. Entonces a veces no pasa por ninguna otra persona aparte del autor. Hacer esta lectura estructural no es lo mismo, obviamente, que leer ni como lectores, ni como docentes, ni como escritores, porque tenemos que leer para entender cómo está construido ese texto y para ver también cómo se le va a ofrecer al lector. Y ahí es cuando está esta confusión con las tareas del editor y podemos pensar que nos estamos convirtiendo en editores. Pero creo que señalar un problema y decidir cómo resolverlo siguen siendo tareas diferentes. El editor sigue siendo quien decide, reorganiza y propone la reescritura al autor, cuando éste existe, no el autor, sino el editor. Y nuestra tarea como correctores es señalar o advertir, o justamente hacer visibles estos problemas del texto. En la práctica, bueno, ya sabemos que los roles se mezclan, especialmente en estas ediciones de autor o en editoriales muy chicas, cuyas estructuras son con muy pocas personas. Así que por eso creo que la expansión del corrector también ocurre hacia una comprensión de cuál es nuestro rol dentro de una industria editorial en este caso, y sobre todo en cómo se construyen estos textos que corregimos, porque quizás sea una de las transformaciones como más interesantes en esta profesión, porque ya no corregimos únicamente palabras ni aplicamos normativa, sino que ahora leemos proyectos completos y creo que seguimos siendo la última línea de defensa del sentido de estos textos. Eso es todo lo que tengo para compartir. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, María Paula. La verdad que muy interesante. Bueno, y seguimos en esta línea de corrección y edición y vamos a escuchar a Adriana Masitelli, de la corrección y edición, un recorrido desde la práctica. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Masitelli. A ver, estoy por compartir la presentación que compartí en la Feria del Libro. ¿Se ve o no? Ah, creo que no Sí, se se ve, ve. sí, sí, se ve, Adriana, se ve Se perfecto. ve este de la corrección a la edición, o sea, Recorrida desde la práctica, sí, sí, se ve sí, muy porque lo que yo estoy viendo detrás es otra cosa, perdón. Bueno, les cuento que yo soy correctora literaria, trabajo hace más de 15 años como correctora y soy editora de textos también y acompañante literaria. Hoy quiero hablarles de mi pasaje de la corrección a la edición desde mi experiencia. Eh, en general, en mi recorrido trabajé mucho con textos académicos, tesis, trabajos de investigación, que son textos objetivos donde hay normas claras, como las normas APA, donde hay manuales de estilo que respetar y donde el resultado está bastante definido o especificado, ¿no? Ahí la corrección tiene como un marco más estable porque hay reglas, hay convenciones, hay menos margen de intervención. En cambio, en la corrección literaria y particularmente en la narrativa, este marco cambia porque no hay una única forma correcta de expresar algo. Y en todo este tiempo mi práctica pues, fue cambiando bastante. Muy al comienzo yo pensaba la corrección como una tarea centrada en la lengua, donde el trabajo era corregir, ajustar, pulir, pero en la práctica, especialmente trabajando con textos literarios, comenzaron a aparecer problemas que no eran solamente lingüísticos. Un poco lo que contaba María Paula recién, ¿no? Que empiezan a verse cuestiones que no son meramente normativas o lingüísticas. Y eso fue lo que empezó a mover mi intervención hacia otro lugar. Entonces empieza a ser necesario algo que en el trabajo académico no siempre aparece y que es el diálogo con el autor. Mm. En mi caso, la corrección, la lectura atenta y también cierta curiosidad me fueron llevando cada vez más profundo en el texto. Eso lo experimenté de manera muy clara, con más fuerza, en el trabajo con las novelas de Gastón Guíguez. Gastón Guíguez es un autor marplatense que escribió novelas sobre el genocidio en Ruanda. Todo acto es perpetuo y dominarás un lugar bajo el sol, que salió ahora en esta feria del libro. Y ahí empecé a notar la necesidad de este diálogo con el autor, de preguntar qué quiso decir, por qué eligió esa forma, ver qué está buscando el texto. Y en ese intercambio muchas veces encontrábamos juntos mejores maneras de decir. También en ese trabajo fui descubriendo que ese era el aspecto del trabajo que más me interesaba, o sea, no solo corregir, sino acompañar de alguna manera, ¿no? Revelar la propia voz del autor, algo que también sucede, perdón, algo que también sucede en los talleres de escritura que di, cuando uno va descubriendo la voz del autor. Porque hay momentos en los que el problema de un texto no es un error, es algo que de alguna manera no termina de funcionar, una escena que no cierra, una voz que no se sostiene, una estructura que se desarma, y eso no se corrige. Eso se lee, se piensa y se trabaja junto con el autor. Sabemos que el oficio de corrector no siempre está claramente reconocido y que muchas editoriales incluyen la corrección como parte del proceso de edición.
en algunos casos sin que el autor tenga del todo claro en qué consiste ese trabajo. En ese contexto, las editoriales terminan siendo una de las principales fuentes de trabajo para quienes nos dedicamos a la corrección. Cuando empecé a trabajar con editoriales, entendí que este tipo de trabajo era muy difícil de sostener en los términos que a mí me interesaba, no solo por la falta de contacto con el cliente, con el autor, porque normalmente el contacto con el autor está mediado por la editorial, ¿sí? Sino también porque había cuestiones que escapaban de alguna manera o sea, no solamente, o sea, la corrección se suele ver como un servicio incluido dentro del proceso de corrección y de alguna manera esto tiene consecuencias porque es menos tiempo, menor profundidad del trabajo, menor visibilidad del trabajo. En ese momento apareció una tensión muy fuerte entre lo que podía hacer y lo que quería hacer. Y ahí también se volvió más evidente algo que hoy aparece mucho, que es la comparación con herramientas de corrección de inteligencia artificial. Ahí la diferencia es bastante clara. Una herramienta puede corregir lo lingüístico, pero no puede leer como lector. No puede entender qué está intentando hacer un texto, y ahí es donde para mí sigue estando el núcleo de nuestro trabajo. De alguna manera en un momento empecé a sentir que a mi trabajo le faltaba una pata porque podía corregir, pero no siempre podía sostener todo el proceso completo ni el nivel de calidad que buscaba. Tenía que trabajar únicamente desde la corrección y eso tenía un límite en parte por cómo está diseñado, por cómo está organizado el trabajo editorial. Entonces, en ese momento decidí avanzar y comencé a formarme en edición, en maquetación, en diseño editorial, imprenta y también en los aspectos administrativos de la publicación, no solo como un cambio de trabajo, sino como una forma de poder sostener el tipo de trabajo que a mí me interesaba hacer. Y evidentemente, o sea, eso me permitió empezar a trabajar de otra manera, con más continuidad, con más profundidad, con más diálogo con el autor y también entender la corrección como parte de un proceso más amplio. Uno de los momentos más importantes en este recorrido fue la edición del libro Lenguas Vivas, la palabra en idiomas originarios, que publiqué junto a Centro PEN Argentina en 2024. Ahí apareció por primera vez de manera más completa esta idea de acompañar todo el proceso y fue realmente un gran desafío porque había que corregir en lenguas que no eran el español y el contacto con diferentes autores y trabajar en el texto en todas las distintas etapas, ¿no? Pensar en la forma, en la estructura, en la llegada y también sostener ese proceso en el tiempo. Y quienes han pasado por este proceso saben que editar un libro tiene algo muy particular. Se parece en algún punto a tener un hijo. Es darle forma, ayudarlo a crecer, hacer que encuentre su mejor versión y acompañarlo en el trayecto. No en un sentido romántico, sino en un sentido de responsabilidad y compromiso. eh, bueno, y compromiso con el trabajo y con el autor. Por eso yo creo que más que pensar en un cambio de rol, lo que me interesa es pensar en un desplazamiento, ¿no? Cómo la corrección en ciertos momentos puede avanzar hacia la edición y cómo eso redefine nuestro lugar en todo el proceso de publicación. Tal vez no se trate de dejar de corregir, sino de reconocer que cuando el texto está en proceso, corregir también implica leer de otro modo y que en esa lectura es donde empieza a abrirse el trabajo editorial. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Adriana. Bueno, fíjense entonces, estamos
en ese corrimiento del que habla Adriana, de la corrección a la edición. Y ahora vamos a ir en otro corrimiento que llega hasta la redacción. Entonces, Nicolás Sheines nos va a hablar de esto en su exposición de corrector a escritor fantasma. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal todos? Yo no tengo presentación, así que los puse en la galería para ver las caras, al menos de los que están ahí conectados. Esperen que me voy a poner el celular el tiempo, no sea cosa que me pase. Igual creo que venimos bien. Ahí está. Venimos Nada, muy bien, Nicolás, no te preocupes. no, no, no para hacerlo apurado, sino para no hablar más y en todo caso que haya un espacio para la conversación después y para el diálogo. Repito lo que dije, lo que dije en la feria, porque me tocó ir después de Adriana. En aquella oportunidad la vuelvo a escuchar a Adriana y vuelvo a decir, yo también hice esa transición de corrector hacia editor, aunque en este caso esté hablando de corrector a escritor. Bueno. Para quienes no me conocen, que no hayan estado en la feria, quería así contar un poco de cuál es mi camino, no solo para presentarme a mí mismo, sino porque viene a cuento de la presentación del tema que voy a hablar. Yo cuando terminé el secundario no quería ser corrector, no estaba en mis intereses, creo que no es la trayectoria típica terminar el secundario y decir quiero ser corrector de textos. Yo tenía la idea de ser escritor o de ser periodista, sobre todo periodista de diario, eventualmente ser escritor, entonces me anoté en periodismo y que era un terciario, también estudié la carrera de letras, al principio sin demasiado interés, luego con más interés, pero tenía un extraño don que era una habilidad para ver errores, para ver la puntuación, las tildes y demás. Yo lo dije en la feria, pero me repito acá otra vez, me hubiese gustado más jugar bien al fútbol, la verdad que juego más o menos, pero eso me sale más o menos bien. Y se fue dando que conseguí un trabajito de pará, mirame este texto, a ver qué te parece, el famoso me lo mirás que tenemos los correctores, y luego fui perfeccionándome, ¿no? En esta tarea, sumado a mis conocimientos de periodismo y de letras y de gramática fundamentalmente, y luego cursando corrección de estilo ya en la carrera de edición, participando del primer SICTE que se hizo en Buenos Aires, es decir, ya ahí me fui formando un poco más como corrector, empecé a ofrecer mis servicios entre muchas otras alternativas a autores noveles que llegaban a través de mi página web. Nada, fui haciendo esa carrera de corrector y en un momento uno de los llamados que recibo es, nada, de parte de una persona que no la conocía, me dice, vi que corregías textos, te hago una pregunta, ¿vos corregís manuscritos? Me dice. Sí, sí, por supuesto, todo el tiempo, ¿no? Pero me refiero a manuscritos, es decir, escrito a mano, porque tengo a mi abuela de 90 años que está empezando a escribir su historia y yo quería ver si vos podías corregir ese texto y si lo podías transcribir. Y yo le digo, bueno, ¿ya lo tiene listo? No, no, lo está empezando a escribir, pero tengo que ver porque si no le duele la mano, por ahí te lo puede dictar ella. Y yo ahí empecé como a conectar ideas y dije, bueno, ¿por qué no nos juntamos con tu abuela y vemos qué se puede hacer? Porque quizá más que ella dictarme lo que tiene para escribir, por ahí podemos armar un esquema y una forma de que yo pueda ayudarla a escribir el libro. Entonces, efectivamente, nos reunimos y nos juntamos. Y ahí empecé como a desarrollar un sistema de lo que luego sería ser un escritor fantasma. Voy a contar un poco esta historia, a diferencia de como hice en la feria, para contar cómo fue ese proceso de trabajo, para luego contar cómo sistematicé este proceso de trabajo. Efectivamente nos reunimos con la señora, una señora muy mayor que estaba muy lúcida y estaba muy bien, junto con el nieto, y me contó un poco de qué iba la historia, cómo quería encararlo, que ella es un inmigrante de Eslovenia, que no sabía muy bien por dónde contar, y entonces lo que resolvimos fue hacer una serie de entrevistas, mientras ladra un perro, perdón, hacer una serie de entrevistas con ella, yo con grabador en mano, y luego transcribir esas entrevistas, pero obviamente eso no era el libro. El libro tenía que tener
un montón de intervención, un montón de pensar qué era exactamente lo que quería contar esa señora. Nosotros, bueno, cuando escribimos textos y historias de vida sobre todo, hay una serie de hitos bastante evidentes en cualquier relato de vida, como puede ser, bueno, ni que hablar, nacimientos, casamientos, muertes, nuevos nacimientos, mudanzas y demás. Entonces, uno tiene que encontrarle cuál es el meollo del relato, cuál es la parte importante del relato. Yo a veces hago el chiste, hago la comparación con que en mi rol soy un poco un psicoanalista, solo que en lugar de una persona sana, lo que entrego es un texto al final. Y si te curaste en el proceso, bueno, eso ya corre por tu cuenta. Entonces, efectivamente, lo que vamos haciendo es teniendo esas charlas y vamos encontrando algunas cosas que son muy evidentes, que la persona evidentemente tenía trabajada para decir y para contar y otras cosas que no lo son tanto y que la van develando a medida que se van dando las entrevistas. Bueno, después de una serie de entrevistas, de 2 o 3 entrevistas, logré escribir la primera parte del texto. Cuando digo la primera parte, son las primeras, no sé, 5 o 7 páginas, una cosa así, y entregué eso. Y ese es el momento más tenso que uno tiene como escritor fantasma porque tiene que ver si logró captar esa voz, la voz de esa persona. Entonces, una vez que eso se da y que la voz efectivamente está lograda, la persona entonces ya deposita mucha más confianza en nosotros y nos permite avanzar. Y luego siguió el camino, terminamos el libro, hicimos la revisión y se publicó en ese tiempo a través de otra editorial porque no tenía desarrollado esto que decía que ahora soy también editor, en un camino similar al que recorrió Adriana. Entonces, ¿cómo es el sistema? Porque este fue mi primer libro, pero a partir de ahí descubrí que esto lo podía seguir haciendo, no solo que lo podía seguir haciendo, sino que me gustaba seguir haciendo, lo disfrutaba especialmente, quizás aún más que corregir textos, o en todo caso es algo distinto. Y bueno, y se fueron dando distintos libros, fueron 10 años ya del primer texto, y ahora ya publiqué otros 9 libros, perdón, no publiqué, escribí otros 9 libros en condición de escritor fantasma. Y acá quiero hacer una pequeña apostilla de por qué esto tiene sentido y que no es una estafa. A veces está la idea de cómo no escribió el libro ese autor. Trabajo con 2 tipos de personas, fundamentalmente con personas que quieren escribir su historia de vida y que me contactan para eso, o ya sea la persona me contacta o me contacta algún familiar que le quiere regalar este servicio o con profesionales que quieren publicar un libro vinculado de algún modo a su quehacer cotidiano que no tiene que ver con la escritura. Es decir, yo no escribo obras literarias de ficción no sé, para acelerar el proceso de escritura, sino que trabajo con estas personas que de algún modo no tienen forma o no tienen las herramientas para escribir, y así como yo llamo a un diseñador para que me diseñe la tapa de un libro que tengo en la cabeza, pero que en realidad no tengo tan claramente en la cabeza y no la puedo diseñar yo. Bueno, entiendo que del mismo modo estas personas me llaman a mí para que yo las ayude a escribir ese libro que tienen en la cabeza o que quieren publicar por uno u otro motivo y que no saben bien cómo hacerlo. Entonces, el método con el que suelo trabajar es primero, la primera entrevista. Una primera entrevista, bueno, estamos entre colegas, deberíamos cobrar esa primera entrevista, así no sea gran cosa, pero sí es parte de nuestro trabajo, entonces es importante eso y además es importante que la otra persona reconozca que es parte de nuestro trabajo y que no estamos solamente haciendo una venta de nuestro servicio. En esa primera entrevista, que es fundamental, ideal hacerlo, y todo este proceso en general es ideal hacerlo en forma presencial, aunque he hecho libros virtuales, enteramente virtuales, con personas que viven afuera. Pero está bueno que sea presencial y en esa primera reunión lo que se hace es conocer un poquito más de la historia, más allá del primer contacto telefónico, por mail o lo que sea, y sobre todo establecer la confianza entre las personas, ver si hay eso que llamaríamos feeling, es decir, buena química, buena relación, si nos interesa la historia, si parece que va a avanzar o no. Y bueno, y a partir de ahí también es importante de nuestra parte dejar claro cómo va a ser el proceso. En general a mí me contactan y lo primero que me preguntan es cuánto me va a salir el libro.
Y yo les respondo que yo no cobro por libro terminado, sino que cobro por el proceso. Es decir, cobro por las entrevistas, cobro por el material efectivamente entregado, cobro de algún modo por la transcripción, aunque eso con la IA ahora está, ese costo se diluyó bastante con respecto al tiempo que me tomaba antes la transcripción de las entrevistas. Y también eventualmente cobro por la investigación que es necesaria para realizar el libro. A veces me dan material ellos, a veces me dicen investigate sobre tal tema, entonces ese tiempo lo cuantificamos de algún modo y se cobra eso. No me gusta cobrar por libro terminado, por un lado, mientras se me apagó el temporizador, tengo 5 minutos. No me gusta cobrar por libro terminado, por un lado porque no estoy 100% seguro de poder terminarlo, así como en general no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero sobre todo en este tiempo que he venido trabajando en estos libros, he tenido libros que me han tomado, no sé, 20, 25 entrevistas. Un libro con dos autores tomó literalmente 3 años en su confección. Y otro libro con un autor que tenía una historia para contar muy breve, muy sencilla, en 3 reuniones lo olvidamos. Con lo cual no tiene sentido plantear, bueno, cuánto es que va a salir el libro. No sabemos si va a ser un libro de 80 páginas o uno de 500. Entonces, eso en una primera instancia. Dejamos eso aclarado y también queda claro la parte de cobrar por partes, porque eso nos permite tanto a la persona que se embarca en el proyecto como a mí como autor, perdón, como escritor del libro, salirnos en algún momento. No me pasó, bueno, sí, alguna vez me tuve medio que correr, pero yo en esa primera entrevista es como que tanteo cómo viene la situación, pero yo no voy a escribir cualquier cosa y no voy a estar dispuesto a cualquier tipo de trabajo, a cualquier tipo de trato, etcétera. Eso por un lado, por mi parte, pero aparte por el otro lado, escribir y sobre todo la parte me pasa tanto a nivel profesional como a nivel personal. A nivel personal, escribir remueve muchas cosas. Y me ha pasado de autores que a mitad de camino me dijeron yo no quiero seguir, no hace falta, o incluso que no me hayan dicho que no quieren seguir, pero me postergan las reuniones, me dicen no, yo no puedo no, el jueves, uy, se me complicó y uno se da cuenta que no quieren. Y entonces, nada, es una forma de decir, bueno, hasta acá llegamos y por ahí ese proceso les sirvió, aunque haya quedado trunco, para tener una noción de su historia de vida y para saber decir, bueno, quizá esto no es por acá. Y a nivel profesional lo mismo, a veces me vienen con, no, yo tengo un curso hecho y lo quiero hacer libro. Y buenísimo, y no sé, y tenemos 2, 3 reuniones y uno se da cuenta que es un curso, son cinco PowerPoint distintos y que eso no va para un libro, y sobre todo porque la otra persona no tiene más para decir en eso. En todo caso, si hay acuerdo, si está todo bien, empezamos con las reuniones. Yo les decía, la segunda, tercera reunión, en general necesito 3 reuniones y además necesito tiempo, espacio entre las reuniones, es decir, tiempo de macerado en la cabeza. En general son espaciadas cada 15 días. Digo, no es que hago, bueno, nos reunimos el lunes, el miércoles y el viernes para liquidar esto ya. Es algo que sucede en el tiempo para hacer esta primera entrega, que como decía es la que más nervioso me pone, pero a la vez es la más importante, porque una vez que se hace esa entrega queda aprobada, que en general queda aprobada, es como que la otra persona entiende que vos lo entendiste y entonces se abre más a continuar contando su historia ya con más seguridad y más confianza, contando su historia o su proyecto laboral o lo que fuere. Bueno, y luego sigue el proceso, sigo haciendo entregas, cada entrega se cobra por entrega y no por texto, o sea, yo le pongo un parámetro de cuánto vale la página de acuerdo a, no sé, interlineado doble, etcétera. Y entonces yo entrego y por más que no se vaya a usar eso en un libro final, o me digan esta entrega es una porquería, igual te cobro esa entrega que tuve que hacer. Igual quédense tranquilos que no me pasa en general, pero bueno, por las dudas que quede la aclaración hecha. Eh, y al final, obviamente, llegamos a un Word, que es un Word que es un borrador. Es un borrador de un libro que luego tiene que ser corregido por mí idealmente, pero también puede ser
por una nueva persona, tiene que ser corregido obviamente por los propios autores. Y cuando digo autor y hago la diferencia entre autor y escritor, me refiero a que el autor es quien firma la obra y quien se va a hacer cargo de ella, porque yo no sé sobre, no sé, sobre negociación, sobre negociación empresarial, sobre gestión minimalista de las cosas o sobre la guerra de Malvinas todo a la vez. Es decir, yo sé lo que me cuentan y lo que me mandan informarme. Entonces es el autor quien se hace cargo de cada una de esas palabras, entonces es por supuesto quien lo tiene que releer y corregir. Bueno, y se llega a una versión final, un texto que luego, si tenemos la suerte, lo podemos editar y publicar, como decía que hice el camino que hizo Adriana, o ese autor irá con su libro a presentarlo en distintas editoriales. En general son ediciones pequeñas de autor, con lo cual, es decir, ediciones que tienen que pagar para la autopublicación. Y bueno, quería hacer el último punto que es que mi tarea no se termina ahí, mi tarea se termina al final de la vida, porque yo asumo cuando empiezo a trabajar en un libro en calidad de escritor fantasma, yo asumo mi condición de fantasma de aquí a la eternidad, entonces por eso no vengo acá y les muestro los libros que escribí en condición de escritor fantasma, porque esos libros son de los autores. Yo solamente brindé y presté un servicio de escritura. Y me gusta a veces pensarlo y por eso estamos acá en un espacio entre correctores, porque me gusta pensarlo como una forma de la corrección de texto, solo que llego antes de que exista el texto. Así que nada, yo me comprometo a seguir en mi condición de fantasma, más allá de que en general los autores suelen ser generosos y me suelen incluir o en páginas de agradecimientos o me invitan a las presentaciones de los libros, etcétera. Pero bueno, esa es mi parte final. Creo que eso es todo y creo que cumplí con el tiempo justo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, vamos entonces ahora a cambiar de bloque. Eh, Vamos a pasar a corrección y tipos textuales, que también es interesante, ¿no? Ver las diferencias en cómo se corrigen los diferentes géneros. Alessandra Hernández nos va a hablar de periodismo y literatura, de un pájaro, las dos alas. Adelante, Alessandra. Hola, buenas tardes, ya voy a compartir. A ver si me deja dónde está acá. Ok. Ahí está, como la primera. Bien, ¿se ve? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Alessandra Hernández, soy venezolana y resido en Argentina desde hace 8 años. Si me preguntan cómo comencé en la corrección, creo que un poco como todos mis colegas, desde otro lugar, en este caso, en mi caso, comencé estudiando comunicación social. Siempre supe que quería estudiar esa carrera, quería ser periodista y escritora también desde los 7 años. Y bueno, mi abuelo materno me regaló muy chica un libro de gramática de cumpleaños, no sé por qué ese regalo, pero yo lo tomé con mucho afecto y desde entonces no abandoné el camino. El título de esta ponencia o bueno, esta ponencia es mucho decir, de esta charla, perdón, es de un pájaro las dos alas, título de un poema de la puertorriqueña Lola Rodríguez de Tio, que se llama Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Lo escogí porque, bueno, ambas profesiones u oficios me interpelan y tengo más de 30 años trabajando tanto con periodismo como con literatura. La corrección ortotipográfica y de estilo en dos disciplinas cercanas. Tengo una enfermedad. Veo el lenguaje. Roland Barthes. Cuando Barthes, semiólogo francés, expresó esta metáfora, quiso decir que el lenguaje, tanto el suyo como el de sus semejantes, podía considerarse un objeto fetiche. Me atrevería a decir que de algún modo, para nosotros, esto es la corrección, por el placer que nos genera ver un texto bien escrito o por la obsesión de disipar las erratas.
Mi recorrido en la corrección de textos ha sido un camino transitado, como lo dije, entre el periodismo y la literatura. Y desde esa experiencia propongo mirar ambos campos no como opuestos, sino como ámbitos complementarios que dialogan con voces autónomas y a la vez corales. En el transcurso de mi práctica he entendido que corregir no es solo aplicar normas, sino leer en profundidad, explorar, interpretar, investigar y acompañar de manera pedagógica a quien escribe. En ese devenir, el periodismo, signado por la urgencia, y la literatura, en su búsqueda estética, convergen en el mismo propósito, que es honrar la palabra. Corrijo con el rigor que demandan las normas conocidas, pero con la humildad de quien cada día se dispone a descubrir una nueva lección, porque definitivamente no todo está aprendido. Pero ¿qué tienen en común dos oficios en lo que a corrección se refiere? ¿Una avesada periodista o un consagrado escritor necesitan los servicios de una correctora? Sí, porque solemos pensar que los periodistas y escritores, por más consagrados que sean, no tienen ninguna objeción en su escritura y sin embargo, sí. Hasta Luisa Lenz cometía errores, diría Clark Kent. Gabriel García Márquez nos exhortaba a jubilar la ortografía porque era el terror del ser humano desde la cuna, según él. Juan Ramón Jiménez escribía higiénica con J y era partidario de escribir como hablábamos, sin mayor pretensión. Jane Austen era conocida por sus innumerables errores, al punto de que a veces sus editores pensaban que lo hacía adrede para molestar, pero en realidad tenía faltas reales. Es mejor enfocarnos en nuestra faena. El nuestro es un oficio silencioso, a veces casi invisible y profundamente, pero profundamente poderoso, el de corregir textos. Ser correctora o corrector no es solo arreglar errores, como dicen. Es leer entre líneas, escuchar lo que el texto quiere decir y ayudar a decirlo mejor. Trabajo con dos mundos distintos pero no distantes. Uno busca informar, el otro emocionar, pero en ambos casos hay algo común y es que a todos nos importa la palabra. La corrección ortotipográfica es un pilar fundamental en periodismo y en literatura. En periodismo, nosotros tenemos que ser directos, objetivos, concisos. Apelamos a la economía del lenguaje. Es fundamental. Cada palabra importa, pero a veces menos es más. Corregir es ante todo un acto de responsabilidad. No se trata solo de una coma bien puesta o de una tilde, se trata de que la información sea clara, precisa y confiable. Los aspectos claves de corrección en periodismo son, como lo acabo de decir, la claridad, la concisión, evitar ambigüedades, redundancias, frases complejas, excepto la crónica, que está allí a medio camino entre la literatura y el periodismo, digamos, más informativo. Ella se permite ciertas licencias, este género, porque tiene ciertas sutilezas literarias, pero el resto debe cumplir con todas las características de rigor. Y esto es importante porque, al igual que la literatura, el periodismo también tiene diversos géneros de información y opinión. Y aunque hoy esa línea está cada vez más fina, sobre todo por el auge de las nuevas tecnologías y porque ahora casi no hay distinción entre influencers y periodistas, salvo que pasamos por una universidad o por una carrera técnica. Pero ya se ha democratizado el acceso a comunicar y a veces no se tiene digamos, ese estricto ceñirse a lo que es un género de información o un género de opinión. Es decir, informamos opinando. Y esto es importante si si nos vamos a ajustar a las normas, es importante tenerlo en cuenta.
La precisión informativa, datos, nombres, fechas, cifras, cargos, todo debe ser exacto. Ese próximamente inaugurarán o próximamente dictarán medidas debe ser preciso. ¿Cuándo? ¿De qué tiempo estamos hablando? Coherencia y cohesión, que la información fluya con lógica. Ya esto de la pirámide invertida, que en periodismo corresponde a lo más importante primero y después lo menos importante, eso también ha variado un poco porque ahora al tener los medios digitales nos manejamos con mapas de calor, pero eso es para otra charla. Igual, cada plataforma también tiene sus maneras de corregir y aquí podríamos tener un primer punto de expansión en los nuevos desafíos de la corrección. Bueno, adecuación al género periodístico, como lo dije, no es lo mismo una crónica que una nota informativa o una entrevista, no es lo mismo una entrevista de opinión que una entrevista informativa o una entrevista de personalidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El tono, la subjetividad, hay que evitar sesgos, adjetivaciones innecesarias o interpretaciones no justificadas. Y algo muy importante que es fundamental en el periodismo, la ética, la responsabilidad y el compromiso, especialmente en el uso de fuentes, citas y tratamientos de la información. Todo esto debe tenerlo en cuenta quien corrige. Anteriormente, en las salas de redacción, existía la figura del secretario de redacción. Hoy en día eso ha cambiado un poco, son los editores, pero los editores también tienen otra función y muchas veces a los editores les corresponde cambiar títulos y hacer otros ajustes y se desdibuja la nota original del periodista. Muchas veces esa edición puede convertirse en error. Bueno, hay errores en el periodismo. Los más comunes son los guarismos, ¿no? El uso de los números, uso de mayúsculas, puntuación, el problema del discurso directo y del indirecto, cómo se cita, la hora, imprecisión léxica, los verbos comodines. Esto también pasa en literatura. Todo se hace, se coloca, se realiza, se otorga, se visualiza, se posee. Pareciera que no hay más verbos en nuestro idioma sino esos. Y por eso son comodines, porque todo lo resuelven. Es muy común en el periodista o en el periodismo. Los verbos de habla o verba dicendi, que son decir, señalar, afirmar, responder, añadir, declarar, no siempre valen para lo que se quiere comunicar. Los signos de puntuación, por supuesto, el uso de la raya o guión inadecuadamente, la concordancia de género y número, el uso inadecuado de los gerundios, exceso de adverbios terminados en el sufijo mente, lo dice Stephen King Mientras escribo, en su caja de herramientas. Error también al escribir el adverbio relativo donde, parece que todo es donde, inclusive para el tiempo. La lista es larga, pero vamos a seguir con la corrección en literatura. Esto que yo señalo acá es, por supuesto, con base en mi experiencia. Hay muchísimas otras vivencias y, por supuesto, otros aspectos que probablemente no los estoy abordando, pero estoy hablando siempre desde lo que he venido trabajando. Y esto, por supuesto, es un trabajo también, puede convertirse en un trabajo colaborativo, que es lo que hacemos en Pleca día a día. Bueno, en literatura nos cambia el foco. La literatura no busca solo comunicar, sino expresar, sugerir y construir una experiencia estética. En literatura, el corrector no impone reglas, dialoga con el texto. La corrección literaria equilibra el respeto por la voz de quien escribe con el cuidado técnico del texto. La literatura permite juegos de palabras, neologismos y rupturas sintácticas intencionales que van a enriquecer la obra y definir la respectiva voz. Esa es su riqueza expresiva. A diferencia del periodismo, aquí priva la libertad creativa. El corrector literario debe preservar el estilo único del escritor mientras asegura la coherencia gramatical y ortográfica del manuscrito. El corrector debe distinguir entre errores genuinos y decisiones estilísticas deliberadas que aportan valor artístico al texto. Y en esto coincido con quienes me precedieron en que hay que acompañar a quien escribe. ¿Es un descuido o una elección?
corregir eso que creemos que puede mejorar en realidad es así o va a empobrecer el texto. La corrección no debe confundirse con la edición, como ya lo han dicho, y en literatura hay que tener presente el estilo y voz del autor, respetar la identidad del escritor sin normalizar en exceso el texto. Es decir, por supuesto que tienen licencias, pero ¿hasta qué punto esa licencia es verosímil, es correcta, va dentro de la estructura? Ahí es cuando ya incursionamos en la edición, ¿no? Punto de vista de quien narra es importante porque en literatura tiende a confundirse y a veces hay inconsistencias. Si el autor no lo tiene presente, puede de pronto comenzar narrando el libro en primera persona y luego, sin justificación, cambiar la voz. La estructura, los tiempos verbales de la narración, el idiolecto, ritmo y musicalidad, cómo suena el texto al leerlo, coherencia interna del mundo narrativo, personajes, tiempo, espacios, verosimilitud, la verificación, hechos, nombres, lugares, fechas reales, lenguas. Como dijo la compañera, por ejemplo, corregir en otra lengua, en otro idioma o en una lengua de poblaciones originarias, es delicado porque, bueno, no sabemos de esto o yo no sé alemán, no me meto con eso. Ante la duda, siempre es preferible verificar. Y algo que yo suelo hacer es eso, cuando es en literatura, por supuesto, corrijo novelas, corrijo cuentos y a veces me llegan de otras latitudes, siempre tiendo a verificar y este nombre. Y me ha ocurrido que en algunas ocasiones, a pesar de que no sé hablar alemán, por ejemplo, ha estado mal escrito un nombre de una calle o de una ciudad y bueno, esa es una de nuestras tareas precisamente. Construcción de sentido, imágenes, metáforas, símbolos, economía o expansión del lenguaje, saber cuándo cortar y cuándo dejar respirar el texto. Puede parecer aquí un poco difuso, tal vez, el límite entre la corrección y la edición, ¿no? Pero volvemos aquí, también hay una expansión de nuestras tareas. Corrección en literatura, la corrección en literatura debe ser más flexible, por supuesto, que en periodismo y son permisibles algunas rupturas. Intención del autor, es fundamental acompañarlo y no imponer. Los errores más comunes eh, son la puntuación también, el uso inadecuado de los signos de exclamación e interrogación, pasa muchísimo, los diálogos mal estructurados, con el signo menos en lugar del guión largo o raya, esto pasa inclusive en prominentes escritores, ¿no? A veces con excusa de que no lo tengo en el teclado, pero algunos la verdad que se sorprenden al enterarse de que hay distintos tipos de guiones. Anfibología, el exceso de adjetivos, creemos que porque podemos usar figuras literarias, recursos literarios o estilísticos, abusamos de ellos y en literatura a veces también eso pesa. Cacofonías, abuso de gerundios o gerundios mal utilizados y bueno, otros que ya comentamos en periodismo también hay coincidencias, solecismos y bueno, el adverbio relativo donde también se repite en literatura y hoy en día hay que tener muy presente lo políticamente correcto. Hay aspectos que hoy de verdad podrían comentarse o consultarse con el autor o con la autora, porque ya la verdad que en este contexto del mundo de hoy en día no son válidos y muchas veces puede haber ofensas hacia personas con discapacidad o personas de determinada etnia y esto pues si no está justificado en el texto podría ser punto de conversación, ¿no? Con quien escribe. Bueno, las similitudes en la corrección, obvias, la búsqueda de la claridad principalmente, aunque con distintos fines, ambos necesitan ser comprensibles, tanto los textos periodísticos como los literarios. El respeto a quien lee es fundamental porque el texto debería leerse sin obstáculos innecesarios. Muchas veces, la verdad que son nimiedades y
puede que un texto no quede completamente claro, sea literario o periodístico. El cuidado del lenguaje, precisión léxica, sintaxis, puntuación, coherencia y cohesión, el rol invisible de quien corrige para mejorar sin que se note la intervención. La escucha del texto, leer más allá de lo literal para detectar lo que no funciona. La adecuación al público es importante por ambas disciplinas para adaptar el lenguaje y el estilo al destinatario final. Conocer a la audiencia permite una comunicación más efectiva y apropiada. Aunque en periodismo, hoy en los medios digitales, la verdad que se ha desdibujado un poco ese respeto y ese compromiso, porque muchas veces en busca de, de más tráfico, como lo llaman, pues se olvida el respeto al lector. En el ámbito periodístico, Truman Capote, conocido escritor, con su trabajo A Sangre Fría, definía su estilo narrativo y lo defendía a ultranza. Periodismo literario, nuevo periodismo, novela de no ficción, desdeñaba cualquier corrección que le hicieran porque precisamente estaban haciendo un estilo que luego pues quedaría todavía vigente. Incluso dentro del periodismo, lo que generaba tensiones entre rigor informativo y estilo literario. Bueno, las diferencias en la corrección, por lo menos las claves, son que el periodismo prioriza la verdad, la literatura, la verdad emocional o estética. El periodismo tiende a la norma, la literatura puede trabajar desde la ruptura. El periodismo corrige para informar mejor, en la literatura para expresar mejor. El periodismo es objetivo, utiliza la economía del lenguaje, normas estrictas, corrección rápida. Muchas veces ni siquiera se llega a corregir. A veces hoy en día los sistemas de edición de los medios digitales no permiten que haya un segundo paso más allá de la edición y a veces se confía 100% a quien escribe. Bueno, escribe bien, no hay ningún error y a veces esos errores inclusive son de mera transcripción o precisamente de escribir rápido. Y bueno, su función informativa. La literatura es subjetiva, tiene libertad creativa, reglas flexibles y es un trabajo muchísimo más pausado. Hay autores que inclusive demoran más tiempo en la corrección que en la escritura del libro. Pueden escribir el libro en un año y tardar 3 corrigiéndolo antes de que llegue a una editorial o a una correctora. Ok, bueno, acá esto es un ejemplo que hice mira, ya estoy aplicando un verbo comodín, un ejemplo que redacté con errores característicos en periodismo. Es una tontería, pero a veces eso de las comillas puede pasar. La hora hoy en día ya es casi estandarizado que se escribe la hora de cualquier manera, con números y letras. La hora militar, que es la que se usa acá en Argentina, también tiene una forma de escribirse y suele aparecer como primero sale. Y los números, esto de acá, el porcentaje es algo muy, muy, muy pequeño, un detalle, y no se trata de perfeccionismo, sino que, bueno, hay normas y deberían cumplirse. Por ejemplo, economía, sí, por supuesto se ve la tilde que falta, pero acá en porcentaje, el signo de porcentaje va con un espacio, y eso poco se sabe. Y en literatura, bueno, ya lo que hablaba un poco, los signos, hay una tendencia generalizada en escribir muchísimos signos de exclamación y de interrogación como para acentuar la pregunta, o a veces solamente se escriben los signos que cierran y no los que abren. Estoy casi que creo que esa norma cambió porque lo veo ya generalizado y de manera natural. Aquí esto es otro errorcito que pasa muchísimo, el punto después de la comilla si no excita, etcétera. Ok, y bueno, finalmente en lo que se refiere a expansión,
En mi caso, mi experiencia me llevó a la formación. Al igual que mis compañeros, como era licenciada en comunicación social, después me hice magíster en periodismo, pero en el paréntesis consideraba que, bueno, cada vez más tenía un volumen de trabajo inesperado en corrección y dije, tengo que formarme. Y estudié un diplomado en corrección profesional de textos en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y luego acá en la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés. También tuve oportunidad de cursar con María Marta Negroni y, bueno, allí reforzar conocimientos. Les digo que Perdón, perdón, sí, Alessandra, sí. anda redondeando, por Sí, favor. sí, ya estoy terminando. Entonces, bueno, la formación es otra de de los aspectos de expansión y la diversidad también, como Nicolás, el escribir o ser escritor fantasma también es una posibilidad. La edición y también me abrió la posibilidad no solo de ser editora, sino también agente literaria. Así que creo que está muy concatenada la profesión de corrección con todos los ámbitos editoriales y un poco más. Entonces, bueno, considero que ya para terminar, em, no debemos imponer, sino negociar, no es borrar la voz del otro, es acompañar, es leer con atención, con respeto, con criterio, detectar lo que no funciona, pero también lo que sí. Corregir en el fondo es un acto de cuidado, cuidado del texto, de quien escribe y de quien lee. Tener presente que somos alfareros de la palabra. Los textos son nuestro barro y con las correcciones vamos dándole forma hasta que estén listos para ir al horno. Hacemos lo imposible, pero los milagros se los dejamos a Dios. Gracias. Mil gracias, Alessandra. Muy interesante. Bueno, acá yo ya estoy viendo como un problema, ¿no? Porque Alessandra dice que no debe confundirse con la corrección con la edición. Y en el otro bloque estuvimos hablando justamente del corrimiento de la corrección a la edición. Así que después, bueno, podemos. Perdón, Andrea, Gracias. Alessandra, ¿puedes cerrar tu pantalla así comparte? Perdón, sí, sí, Ahí, listo. gracias, gracias. Bueno, vamos entonces ahora a finalizar con Silvina Allegretti, cuya participación se llama Corregir es un acto amoroso. Bueno, vamos a ver qué nos propone. ¿Cómo están? Bueno, el acto amoroso tiene que ver con prestarle atención plena a eso que estamos haciendo. Voy a retomar las ideas y los conceptos de todas y todos porque me parece sumamente valioso el lugar que cada quien ocupa en el territorio que es la palabra. Me parece súper importante y adhiero a casi todo, pero como me encanta declararme en rebeldía, espero que tengan tiempo, que tengan un rato largo, porque lo único que me mantiene viva a mí son los 23 usos de la coma, que los voy a explicar, así que vayan arreglando el mate, un cafecito, actualicen el pasaporte, hay varias cosas que pueden hacer mientras yo hago eso. Bueno, los 23 usos de la coma y mi hija, que ya me encariñé, ¿no? A uno le pasa eso con las criaturas y con el lenguaje, se va encariñando. No, obviamente no voy a hacer eso. Primero le quiero agradecer a la persona que me trajo a estas tierras, que es Natalia Mangarielo, plequense también, maestra, mentora y compañera de muchísimos años en primeras y segundas de edición para muchísimos espacios de trabajo. La traducción es todo es culpa de ella. Todo lo que ustedes van a escuchar y a lo que les voy a someter en estos minutos es responsabilidad de esta persona. Yo después les paso el quill, pueden amenazarlo. No, mentira. También, bueno, yo soy licenciada en comunicación, por la UNLP, especialista en género y trabajo por la UBA y doctoranda en comunicación también por la UNLP, que me falta la tesis, me sigue faltando la tesis. Nos vimos en la Feria del Libro, les dije eso, bueno, sigue ocurriendo, no evolucioné. Bueno, también les voy eso, el agradecimiento total a todos esos espacios de trabajo, a cada lugar y a cada aula,
especialmente por no haberme pegado un pedrazo cuando detuve todos los circuitos de publicación para corregir una coma, un signo de puntuación o algo que faltaba. Es algo que nos estresa muchísimo a las personas que corregimos. Nos pasa, nos pasa. Como dijo Nicolás, a mí también me hubiera gustado tener otro talento, como cantar, pero bueno, me gusta descubrir errores o fallas así me va en la vida. Bueno, también quiero agradecer eh, y, y me importa mucho que me acompañen en un escarnio público a quienes usan mal el mismo anafórico. No hay otro. Si dicen el mismo es porque hay otro y nunca hay otro. Esto pasa todo el tiempo. A quienes le dicen día al lunes, como si el lunes, el martes, el miércoles o el jueves tuvieran otra posibilidad, no sé, de ser flor, de ser comida, siempre van a ser días. Y también a quienes usan el gerundio con un énfasis, un entusiasmo y un clamor que no les ocurre con muchas cosas en la vida. Voy a tratar de compartir pantalla y para esas personas quiero esto y no sé cómo hacerlo, me va a salir mal. A ver, bueno, nada, durante la Feria del Libro nos pasó algo muy chistoso que quedó Mero Simpson tirándose la bandina en los ojos en su meme durante toda la presentación. No quiero que vuelva a ocurrir, así que apelo a vuestra imaginación para que vean eso. Bueno, a lo serio. Trabajo como correctora de textos planos para ámbitos estatales. Es muy, muy puntual mi trabajo y lo hago desde 2010. Digo textos planos porque aunque hago algunos trabajos de corrección y escritura para entornos digitales como botoneras, mensajes de error o ventanas, siempre mi tarea focaliza en la palabra escrita como plana antes del diseño, antes de la edición, del plantado y demás. Trabajo netamente sobre el lenguaje. También, de una manera ideal, trabajo con quien diseña o planta esa versión para su publicación web o en papel, pero eso no pasa siempre. No es que siempre puedo trabajar atenta a quien hace eso por si corta texto de una manera u otra. También hay un momento en el que hay que soltar. Quiero aclarar que esos ámbitos estatales en los que, eso también es mi tema de tesis doctoral. Yo trabajo con lenguaje escrito en el Poder Ejecutivo Nacional en épocas muy específicas. Por eso mi trabajo siempre es en esos lugares. Esos trabajos, todos sabemos que el ámbito del Estado es enorme y que tiene desde trabajos científicos, implica universidades, organismos para la calidad agroalimentaria, estamentos o institutos del Poder Ejecutivo Nacional, publicaciones internas y externas de ministerios nacionales y provinciales, normas, procedimientos administrativos, campañas para la comunidad, señalética, libros aniversario, informes de gestión. Hay un montón de textos y un montón de materiales escritos que produce el Estado. Algunas de las cosas sobre las que trabajé. Corregí textos sobre muestras de caca de foca de Weddell, que son unas focas protegidas por el Tratado Antártico y son importantísimas, sobre el picudo algodonero, que es un bicho minúsculo, que es el terror de la industria textil y afecta a muchísimos productos, sobre el circuito de acuicultura para traslados de ejemplares de peces para evitar el sufrimiento animal, sobre liberación de hormonas en ambientes controlados, sobre prácticas genéticas, sobre la cuenca del río Salado, sobre la ley de turismo. Ahora trabajo en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, especialmente en los cursos de capacitación, así que estoy muy contenta con unos caños que van por abajo de la tierra y que nadie ve, pero que hay que explicar muy bien cómo se fabrican los codos y generalmente las personas y los técnicos que hacen ese trabajo no tienen manera de traducirlo o de explicarlo sin un trabajo de edición. Así que está buenísimo. La verdad es que no me aburro nunca. Eso lo quiero decir. Trabajo un montón, estudio muchísimo y cuando me creo bastante lista en el formato o en el tema, aparece el manual de estilo. El manual de estilo es la muerte peluda. Yo no sé qué diferencia hay entre la muerte plana o común y la muerte peluda, pero me da
me parece que es peor la muerte peluda y el manual de estilo es la muerte peluda. Y todos los organismos y todos los espacios del Estado lo tienen, y generalmente es una guía de normas para la escritura de todo, de todo. Todas las dependencias, entes, empresas mixtas, todo lo que tiene carácter público tiene para producir, para corregir y para publicar sus textos un manual de estilo. No es por capricho, sino porque la letra del Estado es un documento y una memoria sensible que necesita criterios muy específicos y esos criterios tienen que estar normados, consensuados y tienen que ser de uso obligatorio. Pregúntenme normados, consensuados y todo lo demás, ¿por quién? Bueno, no sé, cada gestión en general va imponiendo, creando o modificando sus manuales de estilo y no publicar de esa manera es considerado un delito de lesa humanidad. Cuando hay un manual de estilo, todo lo que dice la RAE y las otras 23 academias del lenguaje pierde completamente vigor. No, como que no hay manera. El manual de estilo es la declaración jurada y le gana a todo. A todo es regularización, perdón, lingüística universal, acuerdo hispanoparlante, no importa. No importa que uno diga, hay que bajarle la mayúscula a los cargos, hay que desplegar la sigla la primera vez que se menciona, hay que quitar las fórmulas de cortesía porque la netiquet del Estado ya tiene incorporadas las fórmulas de cortesía. No, bueno, todo eso es como una pelea constante cuando uno trabaja editando en un espacio que tiene como sus propias reglas también, que es un tema. Yo hago un chiste, que es ¿cuál sería la síntesis de tu trabajo? ¿De qué trabajas? Bueno, ¿viste todo lo que uno aprende, actualiza, construye sobre normas? Bueno, ahora olvídenlo. Todo eso hay que perderlo y volverlo a encontrar de provincia a nación, de una efeméride a un libro aniversario, de un municipio a una ley o una normativa. Lo bueno es que gano fortunas, como todas las personas que estamos acá, que nos secamos las manos con billetes de 100 euros, y acá también en la Feria del Libro aparece el comandante Ford de fondo. No lo vamos a traer, pero es un poco así, vivimos como divino. No, tampoco es cierto. Este es un gran momento para hablar del oficio del corrector como una batalla permanente por un salario digno, eh, y para explicar que no, que lo que hacemos no es un significante vacío, que tiene un montón de sentido. Y acá, honor y gloria que Nicolás se rió porque durante la Feria del Libro aplaudieron un Excel, es algo que nunca ocurrió en la historia de la Feria del Libro, pero a todos nos hace muy felices que exista un cuadro tarifario para que podamos ponerle precio al trabajo que hacemos, que es un montón, que tiene un montón de aristas, como fuimos compartiendo, y que lo que nos permite este documento es presupuestar por página, por modo, y por un montón de variantes que nos permiten una apertura y de verdad asignarle un valor a este trabajo que realizamos sobre la palabra y que tiene antecedente, tiene procedimiento y va a tener un después. Así que primero eso, agradecerle a la gente de Pleca por esta creación y por lo bien que nos hizo en realidad. Bueno, y en cuanto a puntualmente cuál es mi forma de trabajar, eh, coincido con lo que dijo Alessandra. Para mí la mejor corrección es la que menos se nota. Que nadie sepa que yo pasé y trabajé ahí. Que el texto esté tan correcto al espacio y tan adecuado al lugar que pertenece, que lo mío sea casi invisible. Para mí eso es como súper valioso, y yo sí me reconozco en mi trabajo, aunque no aparezca en ningún lado. Yo encuentro un punto y coma en el lugar que tiene que estar, una pausa bien usada, una itálica corrida, una mayúscula bien bajada. Yo reconozco el trabajo del corrector. Y me voy dejando pistas también que son bastante invisibles, pero muy conscientes. Por eso soy muy molesta con los usos de la coma. Y me parece muy gracioso, de verdad,
que habiendo 23 usos establecidos, encontremos la forma de que aparezcan más. No sé cómo hace la gente para encontrarle de verdad más usos a los que tiene. Entre otras cuestiones, trabajo puntualmente sobre el texto del Estado porque en esa memoria, muchos años después, también me encuentro. Y eso me parece importante. Eh, Esperen que me pasó algo que se me puso la pantalla oscura y necesito recuperarla. Denme un segundo que no estoy comprendiendo lo que ocurrió. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, Ah, no escucho tampoco. sí, 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 Alessandra, te sí, te vemos. vemos. Sí, Silvina, sí, te vemos. ¿Me ven? Ah, ¿Sí? Sí, Silvina, perfecto. perdón, te vemos. Bueno, genial porque pensé que había entrado en un vortex, que Te también puede vemos y te pasar. escuchamos. Perfecto, perfecto. Me da mucha tranquilidad esto que me están diciendo. Quería mostrar algo y no lo voy a encontrar. Eh, a ver. Bueno, eh, este trabajo como decía, me permitió, la verdad, trabajar desde la ONU hasta en infraestructura. Eh, Y como les decía también, para mí se tiene que notar poco, porque si la lengua en cualquiera de los textos, ya sea en el periodismo, en la literatura, en la comunicación, en los carteles, incluso en los flyers que invitan a cursos o, o no sé, para mí todo es lenguaje. No es que lo inventé yo ni nada por el estilo, siento que todo es lenguaje porque es la primera institución que habitamos y su uso correcto me parece fundamental para todas las instancias de la vida. Yo no leo para contestar, yo leo para comprender y para que otras personas comprendan. Y lo mismo me pasa cuando corrijo. Yo no corrijo para brillar, yo corrijo para lo que otros escribieron esté en un modo adecuado y pase todos los filtros posibles y demás. Y me parece un trabajo apasionante y hermoso y además no sé cantar, no sé jugar a la pelota, no sé comprar criptomonedas y no sé hacer ni siquiera huevos fritos. Así que el trabajo, nada, retomo como para cerrar lo que dije. Para mí, corregir, como leer en voz alta para alguien, es un acto amoroso. Cuando yo corrijo, pongo toda la atención en ese texto. No puedo hacer, no puedo atender, no puedo escuchar ninguna otra cosa, porque todo lo que está ocurriendo en ese universo del lenguaje. Ese universo del lenguaje está ahora abierto y generoso para mí, para mi ojo. Y ese tejido, ese texto es un entramado que otra persona u otras personas pensaron y materializaron para compartir. Entonces eso a mí me demanda un respeto, una cantidad de horas sillas, nervios permanentemente. Repito, trabajo casi exclusivamente de esto desde 2010 y siempre que corrijo, como que me pasa por el cuerpo, me parece un acto sensible, y vuelvo a insistir, un acto amoroso. Insisto también en que no tengo ninguna teoría sobre el amor que pueda servirle a todo el mundo, sino que hablo de acto, de una decisión que empieza y termina para operativizar, sí con cierta arbitrariedad y con un montón de reglas, la palabra. Así que eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. No, no hay por Es qué. lindo ver en todos tanta pasión, tanto entusiasmo. Bueno, vamos a pasar ahora a la discusión, así que le voy a ceder el rol de moderadora a Diana porque lo hace muy bien. Así que bueno, pueden ir haciendo las preguntas y ella se va a ocupar de distribuir la palabra. Bueno, gracias, Andrea. Lo hago tan bien que no hay ni una pregunta, así que se ve que estuvieron muy claros todos. Yo tomo la palabra como Bueno, porque participante. Quería agradecerle a María Paula contribución a otro rubro dentro de nuestro tarifario,
que ya vamos a hablar con ella para aclararlo bien, lo de la lectura de manuscrito, o sea, que sea solo la lectura, que me parece muy interesante como agregado al tarifario, así que gracias por la sugerencia. Esa era la... Y después Perdón, ¿quién era Diana? María Paula había contado, expresó que no está en el tarifario y que sería interesante agregarlo como categoría, lo que Ah, ok. es solo la lectura del manuscrito para detectar eh, fallos. Claro, para evitar cuando te dicen dale una leidita y que Que esa haya, leidita, que nunca es claro. una leidita, que es una lectura completa, nunca está muy bien lo que dice María Paula. Ok. Y después la charla de ella en particular me hizo acordar de, perdón por lo autorreferencial, pero me parece que tiene que ver con lo que están contando. Me tocó corregir un libro que era la adaptación de dos novelas gráficas, transformado en una novela. Entonces, que me pidieron es que no se vieran los hilos de esa especie de mezcla, ¿no? Que se había hecho con esas, el autor había hecho con sus dos novelas gráficas. Yo leí el libro, estaba bastante bien, pero había algo que me hacía ruido. Recién en la tercera lectura dije, yo voy a hacer una línea de tiempo porque no sabía qué era lo que me hacía ruido, de verdad no sabía. Y en la línea de tiempo descubrí que dos de los protagonistas habían tenido un hijo a los 10 años. O sea, estaban mal las edades, ¿no? Cómo contaban en qué momento tuvieron el hijo, o sea, imposible. Cuando yo fui a plantearlo dentro de las consultas, me dijeron, si vos como correctora especializada te diste cuenta en la tercera lectura, los lectores no se van a dar cuenta. Y así fue. Y así pasó, fue mi mayor Bueno, derrota. pero eso es terrible. Es terrible, es Y terrible, es pero de horrible. alguna Fue manera volvemos a lo que subyace en toda esta presentación, que exactamente, es el corrimiento del corrector al editor, porque eso era exactamente. algo que debería haber detectado el editor y no la Claro. correctora. Y no, y bueno, fue una de mis mayores derrotas, así profesionales, porque me sentí tan mal de que por los tiempos en el momento, o sea, me culpaba yo de no haberlo detectado antes también, obviamente, pero que con los tiempos de que había que publicarlo, no se llegaba a que el autor reescriba o corrija ese error. Bueno, nada, que tiene que ver con esto, ¿no? De que en qué lugar nos ponemos y a veces que, por más que nuestro trabajo sea con tanto amor, como dice Silvina, a veces no, a veces no alcanza. Pero bueno, no quería ser pesimista porque después muchas otras veces sí. Pero esta fue una experiencia brava, para no decirlo de otra forma. Acá dice, gracias Cecilia, una consulta para Alessandra. Para la corrección de textos periodísticos, ¿tenés una hoja de estilo para abordarlos o recibís instrucciones específicas? Después de esto, Laura tiene la palabra. Sí, gracias por la pregunta. Sí, justo una expansión de mi profesión como periodista y correctora se dio la docencia y en la docencia trabajamos con rúbricas. Entonces, elaboré en ese momento una rúbrica con todas estas, digamos, recurrencias, ¿no? De observaciones o de sugerencias a veces o de errores que hay en periodismo, porque tiende a ser, por supuesto, como constantes, no solo lo que cité, sino he visto también ahora con, con las nuevas plataformas, las plataformas digitales, como lo referí, hay una nueva manera de escribir. Entonces, lo que en periodismo gráfico de pronto podría parecer una repetición, en las plataformas digitales es obligada esa reiteración. Entonces, hay, digamos, modelos o como tú dices, hojas de estilo para gráficos y para digitales también. Laura.
Hola, ¿qué tal? No, yo quería retomar un poco lo que vos decías, Diana, de la frustración, porque yo hace unos años corregí un libro sobre rosas, era un coleccionista de imágenes y había hecho una versión en con tapa blanda y otro con tapa dura, un libro además de un formato cuadrado, o sea, era la verdad una edición impresionante. Y él me había comentado que había contratado a otras y otros correctores, porque éramos como 11 todos mencionados en el texto. Y yo me acuerdo que uno de los primeros errores que detecté en una de las primeras páginas era que decía la primer vez. Bueno, y así había un montón de otros errores, pero ese era como el que yo me acordaba de las primeras páginas. La bibliografía estaba mal citada, aparecía en algunos casos la editorial primero, después la ciudad, o estaba autor, fecha, autor, sí, año, y en otros casos no. Bueno, había muchísimos errores. Cuando llego a la presentación del libro, lo primero que hago es agarrar, mirar y ver el error ese. Busqué la primera vez y no estaba sin corregir. Y yo decía, bueno, o sea, no lo vio una persona, éramos muchos y había gente realmente reconocida, o sea que indudablemente los errores no habían sido tomados en cuenta. O no pasó por alguien que editó el texto y levantó todos los errores. Y la verdad es que yo decía, bueno, en algún punto falló y me hizo sentir re mal de no haber visto las pruebas, ¿no? Que en realidad ese sería el circuito o el proceso de edición correcto, que uno pudiera como corrector, como correctora, ver primer plantado, segundo, tercero, antes de que llegue a la imprenta, ¿no? Y que sea nuestra lectura la última, ¿no? Claro, exactamente. Como yo a veces digo, bueno, después encontramos errores en la solapa, en la contratapa, porque digamos, textos o paratextos nunca nos llegan para corregir. E incluso en el lomo puede haber errores. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Acá hay despedidas. Yo quiero decir una cosa también para Laura. Con respecto a la inteligencia artificial, que lo hablábamos el otro día también en Pleca. A mí me parece que el discurso académico es muy apto para la redacción y la escritura de la inteligencia artificial. Primero porque es un texto que siempre va a tener como conectores en primer lugar, en segundo lugar, es decir, conectores muy explicativos y donde lo que se dice en realidad es lo dicho por otros autores, porque es decir, todo texto académico parte de un estado de la cuestión, y eso, la inteligencia artificial, resumir, por ejemplo, todo eso lo puede hacer perfectamente. Y sí, después hay una voz autoral, como le dicen ustedes, que sería encontrar el nicho dentro de esa maraña de conocimiento para decir algo original, porque eso es lo que hace avanzar la ciencia. Y yo la verdad, eso en primer lugar. Eh, no sé cómo se puede corregir, es decir, no sé cómo se puede descubrir que no es una voz humana. eh, Está bien, a lo mejor en la parte central de una tesis se puede descubrir, pero en el estado de la cuestión, que todos nosotros leíamos, traducíamos, armábamos, bueno, eso ahora te lo hace la inteligencia artificial de una manera muy fácil. Y no sé si realmente los correctores tenemos una manera de descubrir y de corregir eso. No sé qué opinan todos los demás. Yo creo que, bueno, que la inteligencia artificial lo que tiene que muchas veces es reiterativa y vuelve a decir lo mismo con distintas palabras, y a veces tiene eso de las alucinaciones que aparecen cuestiones que no tienen nada que ver con el texto, entonces ahí te das cuenta, o estructuras gramaticales muy particulares que vos te das cuenta que no lo redactó un ser humano.
Y en el caso de las tesis de doctorado, en la Facultad de Medicina obviamente no se paga, que donde yo trabajo no se paga el software porque es carísimo, pero sé que en algunas universidades de otras partes del mundo lo que se hace es pasarlas por un detector, y acá se ha hecho una prueba con algunos programas, digamos, gratuitos, y se detecta, o sea, te detecta cuando no está la voz autoral, ¿no? Yo creo que, viste, es como que, por mi experiencia ahí en el doctorado, es como que no sé, sé que vos o yo nos tomamos con mucho, no sé, mucha responsabilidad la redacción de una tesis de doctorado que te lleva un montón de tiempo, que la lees 500 veces, De años. de años. Pero porque no estaba la inteligencia artificial, yo no puedo decir que no, que Yo me ahora no acuerdo lo que tenía usaría. una computadora muy chiquitita, y mientras esperaba a mis hijos que hacían el ingreso a ORT, yo escribía la tesis ahí mientras esperaba que ellos pudieran hacer su ingreso. Y me llevó así, años, días, horas sentada, pero lo que vemos ahora en la Facultad de Medicina es como que la gente quiere tenerla ya. O sea, ¿cómo que hay que presentar avances? Pero no puedo saltearme los avances y presentarla ya, porque nos ha pasado un alumno, a un doctorando, porque era médico ya, que dijo, bueno, ya hay algo trabajado, que lo hizo otra persona, y o sea, no tenía ni siquiera el reparo de decir que se estaba copiando una tesis de otra parte del mundo en la entrevista, que obviamente quedó fuera del doctorado, ¿no es cierto? Porque a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Entonces yo veo como que en la vida está todo esto que es tan instantáneo, que todo lo queremos ya, que entonces el sentarse, el analizar, el leer, y bueno, si me lo hace la inteligencia artificial, lo hago mucho más rápido, ¿no? Yo quiero hacer Obviamente sin una comentario, generalizar. que no encuentro la manito para levantar la Yo manito. tampoco encontré la manito, Está en disculpen. reacción, en reaccionar, lo que está abajo que dice reaccionar, abajo dice Sí, levantar la mano. bueno, a mí me sale solo el corazoncito. Ah, Pero bueno, ya que estoy, me llama la atención lo que dices, Laura, respecto a corregir la primera vez. em, y aquí entro a veces en duda, ¿no? Porque esto es característico del habla rioplatense. Sí, y me ha tocado corregirlo. Entonces, la pregunta que quería hacerte era, ¿este libro debía ajustarse a lo que dices, la primera vez? ¿Por qué no se podía quedar la primera vez? Porque me ha tocado corregir textos literarios de Argentina, y siempre le pregunto al autor o a la autora si quiere que tenga voz neutra, o sea, sus personajes tengan voz neutra, proyección internacional, o si quieren hacerlo argentinos, netamente, ¿no? Y me dicen, no, 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 tiene que ser lenguaje neutro. Entonces, obviamente, la forma característica de hablar de Argentina o de Uruguay cambia, ¿no? Ahí sí sería la primera vez. Entonces, en ese texto que estabas corrigiendo, debía ser la primera vez. es un La error primera vez siempre. porque primer Claro, es es un un error. Aunque, No término. importa que es un error que está pero es un error, no es algo Claro. que está claro, aceptado. pero Es un sí. determinativo que está modificando a un sustantivo femenino, por lo tanto tiene que ir en concordancia con un adjetivo, si lo querés no llamarlo determinativo, que tiene que estar modificado, porque apocopa frente a un sustantivo masculino, no frente a un Claro, sustantivo claro, femenino. pero aunque sea en textos literarios, si el autor dice no, tiene que ser la primera vez porque quien habla es argentino, o sea, el Lo que personaje. pasa Es es que que, en un texto literario es una licencia, o el autor te Ok, puede ok, decir, bueno, ok, quiero dejarlo mal, pero en un texto que era de historia, no sé, a mí me parece que no, lo tenés que corregir. Yo lo ok, corregiría ok. también en un texto literario, en todo caso como una sugerencia si querés, pero un poco porque, o sea, yo no es que soy una férrima defensora de la Real Academia Española, aunque Nicolás alguna vez me decía los de corrección, llevamos el libro de la RAE bajo el brazo. Entiendo que somos 500 millones de usuarios del español y que hay un montón de variantes, pero hay cosas que me parece que las tenés que corregir igual.
Hay una La- pregunta, Hay perdón, hay una, una pregunta. hay una pregunta, pero creo que me la pasaron a mí, que es para vos, Alessandra, y después veo las siguientes, que es Sí. lo de las repeticiones en los textos digitales. ¿Tiene que ver con el tan mentado algoritmo? Es una pregunta de Aníbal Shuchak. Sí, totalmente. Y el cambio en los títulos cada vez más sensacionalistas y muchas veces incorrectos también. Tiene que ver con el algoritmo, con lo que se llama SEO. De hecho, ahora a los periodistas nos exigen muchas veces que seamos expertos en SEO. Esto quiere decir cómo escribir para que el algoritmo tome primero tu nota y cómo indexarlo en Google es ya, bueno, una tendencia cada vez más generalizada, pero esto lleva a cometer errores que muchas veces desinforman. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de hacer relaciones con medios a una escritora y el medio, muy importante, tituló que ella había pasado por una enfermedad y puso enfermedad terminal y en realidad no es una enfermedad terminal, aunque estuvo cerca de la muerte, pero allí ya, por ejemplo, hay desinformación, que era lo que yo hablaba de la concisión y todo esto. Y también tiene que ver, Aníbal, con lo que se llama mapa de calor, que precisamente la lectura en pantalla es un poco distinta a como leemos en papel, y esto lleva a que aquellas palabras que se repitan van resaltadas. A veces seguramente ustedes han leído textos en medios digitales, perdón, la ambulancia, en medios digitales y ven que hay frases completas en negritas. Bueno, todo esto tiene un propósito y muchas veces sin detectarlo hay repeticiones, tanto en el título como en la bajada, como en el texto. Inclusive a veces se repite la misma información. A una ambulancia pasó 3 veces, a una ambulancia pasó 3 veces. Y no se puede considerar como error porque forma parte de la estructura del texto digital. Bueno, muchas gracias, Alessandra. De Aníbal, nada. mando un corazoncito. Gracias por la No hay más preguntas. No sé si alguien más tiene algo para comentar. Una consulta general de Cecilia Massa. ¿Qué herramienta de IA utilizan y recomiendan para asistir en las tareas de corrección y edición? Si es que la utilizan, gracias. Yo no, yo quería comentar también lo del el uso de la inteligencia artificial en la corrección. Em, ya casi que no sabría especificar cómo, aparte de todo lo que dijo Laura de las repeticiones, es adjetiva muchísimo y los adjetivos son a veces injustificados. Me llegó una novela y apenas la leí, yo dije, esto tiene inteligencia artificial. Por respeto a quien me la consignó, no le comenté nada, pero luego me dijo, mira, para la corrección porque hice algunos ajustes. Y yo después le pregunto, ¿utilizaste inteligencia artificial? Ya no vas a tener que corregir nada, no te preocupes. Yo se la pasé a la inteligencia artificial y me la dejó buenísima. Solo vas a tener que darle la famosa leidita y resulta que un trabajo, yo dije, bueno, si es una leída, el informe de lectura, eso lleva 3 semanas, un mes. Terminó convirtiéndose en un trabajo de 5 o 6 meses porque tenía muchísimos errores que la propia autora cuando leía, ay, no, es que eso fue la inteligencia artificial cuando me lo cambió. Entonces, honestamente, yo no utilizo herramientas de inteligencia artificial para corregir, primero porque dudo de la inteligencia artificial y es mi prestigio, y segundo, porque lo que yo recibo de escritores o periodistas para corregir es material inédito muchas veces o material que ha sido publicado, pero que me están dando para revisar de nuevo. Y esto queda allí. Entonces es también por cuestiones de privacidad, ¿no? No me arriesgo, honestamente. Yo creo que hay un montón de plataformas que uno puede usar, ChatGPT, Gemini, ahí pusieron otra el chat. Yo creo que no es para pasar un texto entero, no una novela entera, pero sí muchas veces te puede ayudar en una mala redacción o en una oración que uno no termina de comprender.
Yo creo que en esta altura del siglo que estamos, no nos podemos negar a la tecnología porque es como decir en otra época, no miren o no consulten Wikipedia que todo es mentira. Yo creo que es una herramienta que nos permite alivianar el trabajo en muchos casos, a veces cuando estamos trabados o a veces cuando, no sé, queremos buscar un sinónimo o queremos preguntarle qué le parece una oración. Yo creo que no sé, yo en mi caso pienso que todo lo que la tecnología me brinda la tengo que utilizar porque estamos en un medio, en una era digital y tecnológica y no me puedo negar a no utilizar. No, sí, para usar para sinónimos y esto, o para consultar de una construcción, sí, pero líneas, pero como dices, no un texto No, completo, un texto completo es imposible. claro. Pero en casos de, a veces incluso de edición, o sea, o de recomendación de una imagen, o no Ah, sé, eso de sí, claro, colores para una tapa, o sea, hay un montón de claro, claro, herramientas eso que te sí. las puede facilitar. Sí, 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 eso sí. Coincido con Laura y agregaría Claude, aparte, además de Gemini y de ChatGPT, Claude en lo académico tiene un poco más de seriedad. Sí, no, no porque las otras no lo sean, pero a veces miente menos, para decirlo de una manera. Claude miente menos. Andrea. Quiero decir una cosita cortita con respecto a las hojas de estilo, ¿no? Que Silvina decía que en los estamentos estatales no importa lo que diga la Real Academia o quien sea, sino que tienen su propia hoja de estilo. Yo quería agregar que en realidad siempre es así. Yo trabajo para una revista periodística y ellos al nombre de la revista no lo quieren poner en cursiva, lo ponen en redonda, porque es la revista de ellos y lo ponen como se les da la gana. Pero quería preguntarle a Nicolás si él tiene una hoja de estilo o si para cada uno de eso, ese trabajo tan artesanal que hace y tan humano y tan de contacto con determinadas, cada vez con una persona diferente, va armando la hoja de estilo. Ahí está. No, no tengo una hoja de estilo puntual, sí tengo como un formato al que le doy a los libros, a los libros, a los textos, donde les indico a las personas, bueno, el tipo de formato en el que les voy a estar entregando para que todas las hojas sean iguales, entonces el presupuesto sea siempre el mismo y después no trabajo con hoja de estilo, sí respondiendo a la parte de inteligencia artificial, yo noté una gran diferencia. En el último libro en particular en el que trabajé mucho con la inteligencia artificial, pero no escribiendo, sino investigando, no sé, y de pronto una persona que su padre nació en Polonia, que participó de la Segunda Guerra Mundial en Italia, y realmente no le había contado prácticamente nada el padre, pude descubrir exactamente qué era lo que hacían los polacos en Italia, cuál era el segundo cuerpo de infantería de los polacos que habían venido desde Rusia, presos, caminando a través de Egipto, qué sé yo, toda una cosa que yo no sé nada, o sea, sé lo que sabe una persona promedio de la Segunda Guerra Mundial, no soy un especialista, y de pronto entendí cómo fue la batalla de Montecassino y cómo hizo para conocer a la madre italiana de esta persona. No sé si no responde a la hoja de estilo, pero quería sumar esto como diciendo, no, bien podría quizás esta persona escribirle o grabarle un audio a Claude contándole todas sus historias y que Claude le arme esa historia, pero, pero bueno, yo sigo trabajando en forma artesanal y cada texto es un nuevo desafío y bueno, tengo mis propias hojas de estilo donde además me tengo que adaptar a distintas voces y distintos lenguajes. No habla igual una señora inmigrante de 90 años que un empresario que quiere dar a conocer, no sé, la última novedad en inteligencia artificial, por ejemplo. Tienen tonos distintos y formas distintas de expresar, y en base a eso es como que armo el libro. Diana, estás hablando estás muteada.
Claro, soy yo la que está muteada. Laura, vos levantaste la mano. Sí, perdón que opine de todo, pero lo que dice Andrea también pasa en las editoriales en general, ¿no? En las editoriales texteras muchas veces nos mandan el manual de estilo, la hoja de estilo, quiero decir, interna, porque de pronto sí, hay ciertas palabras que las quieren poner en cursiva y en otra editorial no las ponen en cursiva, o comillas angulares, comillas españolas y en otros no. Entonces es como que a veces uno tiene que ir cambiando de chip de acuerdo a para dónde corrige. Sí, por eso yo siempre, desde que me recibí hace muchos años, digo que somos líquidos, que nosotros somos como el líquido, porque nos tenemos que adaptar al formato que nos pide ser corregido, ¿no? Y a la Sí, persona. Entonces tenemos que tener y desarrollar una capacidad y una capacidad de adaptación y una flexibilidad para decir, bueno, acá lo correcto es esto, acá lo correcto, y acá, y es así. sí, Eh, sí, yo si no quería te estarías contarles peleando con todo el mundo. una anécdota de la inteligencia artificial que no tiene que ver con la corrección, pero tiene que ver con esto de cómo si confiamos o no. Em, a los 11 años yo leí mi primera novela policial para adultos en una caja. Mi mamá estaba cansada de comprarme libros que me los terminaba enseguida y no tenía más plata, entonces me dice, fíjate en esa caja que era de tu tío. Yo elegí una novela que empezaba en la página 17. Era de la colección del Séptimo Círculo. Bueno, la leí, me encantó y a partir de ahí pasé a ser una fanática, bueno, una coleccionista de novela policial desde esa época. Pasó la historia, los años. Un día, hace poco, la encuentro en la biblioteca. Yo ni sabía que tenía ese libro en mi biblioteca. Y dije, ah, yo ahora con la inteligencia artificial puedo saber qué libro es. Entonces empecé con Gemini. Copié un párrafo del medio, copié el final, le dije que era del Séptimo Círculo, tardó un rato y me dice, se llama Muerte de un editor de tal autor. ¡Wow! Buenísimo, gracias. Empiezo a buscarla, no existe la novela. Lo que ese autor había escrito era una novela que se llamaba Muerte de un aviador. ¿Por qué? Bueno, entonces voy a ChatGPT. Y con ChatGPT hago lo mismo, le pongo un párrafo más, copio un párrafo más, y ChatGPT me encuentra la novela. Se llama, bueno, no importa, La mortaja para la abuela, qué sé yo, de un autor. Yo busco la novela y 50 años después leo lo que había en esas 17 páginas eh, que nunca había leído, ¿no? ¡Qué lindo, Diana! Sí, 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 fue una experiencia, me reía sola yo de cómo desmitificaba mi propio mito, ¿no? Leí una novela que empezaba en la página 17. Bueno, pude leer esas primeras páginas, ya les digo, casi 50 años después. Entonces, ahí es como, yo a Gemini le recontra agradecí primero lo de la muerte de un editor, y después me dio vergüenza decirle, susurro, ¿qué me metiste me engañaste? Bueno, entonces no me animé a decírselo, pero que aprendí la importancia de cómo tenemos que dudar incluso de las respuestas que nos da la inteligencia artificial, aunque sea por algo así recreativo, como fue en este caso, ¿no? Pero que es importante, o sea, confiar, pero a su vez, como hacemos algo que también nosotros tenemos casi intrínseco, que es dudar, si está bien escrito, si será así, si, bueno, también con la inteligencia artificial. De paso, comparar, Es que compartir. yo creo que desarrollas como una habilidad, como nos pasa cuando buscabas en páginas web, que sabías en cuál ibas a encontrar una buena respuesta y en Claro. cuál no. Lo mismo pasa eso, porque a lo mejor asoció tu trabajo de editora y por eso te mandó ese Sí, tip. sí, 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 porque aparte vieron que yo en mi perfil, le dije, me dedico a esto, me dedico a esto, no me mientas. Una de las cosas que le puse es, no me mientas, porque no me gusta. Y bueno, esa vez se ve que creyó que a mí me iba a gustar si el libro era Muerte de un editor, que habría que escribirlo. Así que bueno, eso, pero es interesante esto de dudar y comparar y no quedarse con una sola respuesta, ¿no? Por las dudas verificarla también. Bueno, nos te están agradeciendo todos. Hay gente que creo que se ha confundido con el horario y está llegando ahora. Lamentablemente ya termina. Estamos en hora. Eh, Ah, gracias por los agradecimientos.
Para nosotros es re importante hacer estos encuentros porque creo que nos enriquecen, siempre algo nos llevamos, aparte nos sentimos que no estamos solos, que eso es también un gran objetivo que tiene Pleca desde sus inicios. Así que bueno, muchas gracias. Esto va a estar grabado. No sé cuánto lleva un tiempo editar el principio, el final, así que no les puedo prometer cuánto tiempo va a estar disponible en el YouTube de Pleca, pero va a estar a disposición de todos los que llegaron recién, los que se inscribieron y no vinieron. Bueno, va a estar a disposición de todo el mundo. Así que gracias a las personas que estuvieron en la Feria del Libro y volvieron ahora por el doble trabajo que les hicimos hacer. Muchísimas gracias por Gracias a por su ustedes por la sabiduría. oportunidad. Gracias, gracias. Gracias Muchas a todos. gracias, muchas Es gracias, como si chicas, y no gracias a como todos. si los hubiera escuchado por primera vez. Sí, tal cual. Qué bárbaro. Hermoso. Muchas Gracias. gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta la Chao. próxima. Chao, hasta la próxima.